Carolina López y hoy vengo en representación de mi equipo y vamos a hablar un poco sobre las modificaciones genéticas. Entonces empecemos mirando algunos de los titulares de los principales periódicos y revistas a nivel mundial, donde nos alarman sobre lo peligrosas, lo devastadoras que podrían llegar a ser las modificaciones genéticas, no solo en la especie humana, sino en otro tipo de especies. Pero entonces démonos unos minuticos para que miremos qué es una modificación genética. Consultando entonces el diccionario de la Real Academia Española, entonces podemos dividir modificaciones genéticas con modificación, que es la acción o el efecto de modificar. Modificar a su vez es transformar o cambiar algo. Y genético, la Real Academia lo define como la parte de la biología que trata de la herencia y de lo relacionado con ella. Pero entonces esto no nos da como una definición en sí de lo que es la metodología de modificaciones genéticas. Entonces en sí, ¿qué van a hacer? Son alteraciones en el material genético de un organismo, lo que va a dar lugar a lo que comúnmente se denominan organismos genéticamente modificados o su otro nombre que serían los transgénicos. Claro que transgénicos suena como un poco despectivo y muchas veces nos alarmamos y nos asustamos cuando nos dicen que un alimento es transgénico, porque en nuestra mente lo que tenemos es que ese alimento es malo o que puede ser peligroso. El día de hoy entonces el objetivo es que revisemos cuáles son las modificaciones genéticas, qué aplicaciones puede tener y cuáles son los beneficios que ellas presentan. Vamos a dar entonces una serie de ejemplos de aplicaciones de estas modificaciones. Entonces, la ingeniería genética ha modificado algunas especies durante muchos años con el fin de caracterizar genes, de ser modelos de enfermedades. Uno de los ejemplos que vamos a traer el día de hoy es este estudio realizado en el Alzheimer, que es una enfermedad que se va a caracterizar por un daño en las células nerviosas. Entonces, lo que ellos hicieron fue estudiar cómo esta sustancia química, la quercetina, que está presente en los alimentos, tiene una relación directa con disminuir la inflamación en esta región CA1 del hipocampo cerebral. Este estudio fue realizado en ratones transgénicos a los cuales les indujeron 3 mutaciones específicas para el Alzheimer. Entonces por ahí podemos empezar a ver cuáles son las aplicaciones que pueden tener estas modificaciones. También el papel de los genes pues no es desconocido para nosotros, que los genes tienen un papel fundamental en las enfermedades y no es gratuito que todos los enfoques de las terapias génicas o de la ingeniería genética estén enfocadas en los genes. Hay una metodología que es utilizando RNAs de interferencia donde se busca silenciar genes que estén relacionados con enfermedades. Por ejemplo, si tenemos identificados que en el cáncer hay una proteína que está más elevada, como el caso de la closterina, esta proteína en el cáncer de mama se encuentra en niveles muy elevados y está asociada a procesos de metástasis y de proliferación celular. Entonces, lo que se realizó en esta investigación es lograr silenciar el gen que codifica para esta proteína y lo que se observa es que con el silenciamiento va a disminuir la proliferación de las células y podría ser un foco importante en cuanto a un potencial tratamiento. Pero si vamos a hablar entonces de genes, hablemos de genes que también están involucrados directamente con la efectividad de los fármacos. Tenemos entonces un gen, porque no es solamente hablar de modificaciones genéticas externas realizadas dentro de un laboratorio, sino que dentro del mismo cuerpo tenemos una cantidad de polimorfismos y en los organismos hay unos polimorfismos que podemos entender también como modificaciones genéticas porque son variaciones en el material. Entonces, este gen, el CYP2C9, está relacionado directamente, la enzima que lo produce, con el metabolismo de la warfarina. La warfarina es un fármaco que se utiliza para la coagulación de la sangre. Sirve para evitar que se den trombos y que se lleguen a procesos de aneurismas. Entonces lo que hicieron fue medir estas dos variantes o esos dos mutantes de este gen, el tipo 1 y el tipo 2, y lo que se encontró es que las personas que tenían el tipo 1 pues iban a necesitar una menor dosis con una buena efectividad del fármaco, y en el tipo 2 que esta dosis iba a ser más estable en el tiempo. Esto abre una puerta bastante grande en la farmacogenómica.
que sería estudiar aquellos genes que están relacionados directamente con los fármacos o con las enfermedades para que hayan unos medicamentos o unos tratamientos mucho más efectivos. Y es que los genes no solamente están implicados en tratamientos con fármacos o en las enfermedades, también desde los genes nosotros podemos ver qué predisposición tenemos a ciertas enfermedades. Ejemplo de eso es, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, que la presencia en el cambio de un solo nucleótido en los genes que codifican para las citoquinas involucradas en la respuesta inmune hace que esas mujeres embarazadas tengan mayor susceptibilidad a infecciones con Toxoplasma gondii, que es una de las infecciones intrauterinas más comunes a nivel mundial y que puede causar en las mujeres y en los fetos enfermedades congénitas, puede dañar el sistema nervioso central y llevar a la muerte fetal. Entonces no es solamente, es también entender que los genes nos dan unas informaciones súper valiosas de lo que podríamos llegar a tener. Y también, aparte de enseñarnos de qué podríamos llegar a sufrir, nos dan muchas respuestas en cuanto a saber el origen de una enfermedad. En este estudio en particular se buscó el origen ancestral, volvemos otra vez a hablar del Alzheimer, el origen ancestral del Alzheimer, mirando la genotipificación de la apolipoproteína E, y lo evaluaron en una comunidad en Medellín y en Neiva. Entonces lo que ellos buscaron era cuál era el origen de esta enfermedad, ya que porque escogieron colombianos, porque nosotros tenemos ancestría americana, europea y africana, y lo que ellos encontraron es que esta proteína ApoE4 está más relacionada con el origen africano, entonces podría ser una potencial explicación al origen de esta enfermedad, y que las personas que tienen esta variación pues tienen una predisposición a la enfermedad. Y ya queremos terminar entonces con este caso que es bastante triste, podemos decirlo de alguna manera, donde yo creo que muchos de ustedes escucharon hablar del arroz de oro, que es un arroz que fue transgénico, que respondía a una necesidad o un déficit nutricional. Lo que ellos miraron es que en niños de África había, por el déficit de la vitamina A, los niños se estaban quedando ciegos. Entonces los científicos que hicieron, buscar un alimento que fuera muy utilizado. Comúnmente nosotros, digamos que casi todos los días comemos arroz, entonces lo que hicieron es insertar por medio de Agrobacterium 3 genes específicos para la ruta biosintética del betacaroteno, que dentro del organismo se convertía en vitamina A. Y lo que hacía que era muy bueno porque los niños estaban quedando ciegos por esa condición. Pero entonces llegaron organizaciones ambientalistas alarmados pues porque era muy horrible darle a tanta gente alimentos transgénicos, y llegaron a hacer tal oposición que el alimento pues no pudo tener su objetivo final. Entonces el mensaje que queríamos dejarles el día de hoy es que muchas veces por la falta de información, por la desinformación, dejamos de que se tengan unos beneficios muy importantes a través de los organismos genéticamente modificados, y que si ese arroz hubiera podido llegar hasta donde todas esas personas, pues hubiera podido mejorar la calidad de vida y la salud de todos estos niños. Estas son las referencias que utilizamos y muchísimas gracias.